El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, siempre había sido más que un simple centro médico para la doctora Elena Vargas Moreno. Era el lugar donde había nacido su vocación, donde había forjado su carrera y donde creía que pasaría el resto de su vida profesional salvando vidas. Nunca imaginó que esas mismas paredes que la habían visto crecer como médica serían el escenario de su misteriosa desaparición en la madrugada del 23 de octubre de 1998. Elena tenía apenas 28 años cuando desapareció, pero ya se había ganado el respeto de colegas y pacientes por igual. Especializada en medicina interna con subespecialidad en cardiología, era conocida por su dedicación excepcional y su capacidad para diagnosticar casos complejos que otros médicos no lograban resolver. Sus padres, don Roberto Vargas y doña Carmen Moreno, siempre habían estado orgullosos de su hija menor, quien había sido la primera en la familia en obtener un título universitario. Elena siempre fue diferente, solía decir doña Carmen a quienes preguntaban por su hija. Desde pequeña, cuando encontraba un pajarito herido o un gatito abandonado, no descansaba hasta curarlo. Sabíamos que sería doctora antes de que ella misma lo supiera. La noche del 22 de octubre de 1998 había comenzado como cualquier otra guardia nocturna en el Hospital Civil. Elena había llegado a las 8:00 p.m. para relevar al doctor Fernando Martínez en el servicio de urgencias de medicina interna. El hospital, uno de los más grandes y antiguos de Guadalajara, atendía a una población de bajos recursos y siempre estaba lleno de pacientes que requerían atención médica de emergencia. Esa noche, Elena llevaba puesto su característico uniforme. Bata blanca impecablemente planchada, estetoscopio alrededor del cuello que había sido regalo de graduación de sus padres y sus zapatos blancos cómodos que le permitían caminar durante horas por los largos pasillos del hospital. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba sus lentes de marco dorado que le daban un aire intelectual y profesional. El doctor Martínez le había hecho el reporte de los pacientes que quedaban internados. Tenemos al señor Ramírez en la cama 12 con insuficiencia cardíaca congestiva. Está estable, pero hay que vigilarlo cada 2 horas. La señora López en la cama 8 llegó con dolor abdominal. Ya le hicimos los estudios, pero aún esperamos resultados. Y en la cama 15 tenemos al joven que llegó esta tarde con síntomas neurológicos extraños. No hemos podido determinar qué tiene. Elena había anotado meticulosamente cada detalle en su libreta personal, un cuaderno de pasta dura que siempre llevaba consigo y donde registraba observaciones que consideraba importantes para el seguimiento de sus pacientes. Era una práctica que había desarrollado durante su residencia y que sus superiores siempre habían elogiado. La primera parte de la guardia transcurrió con normalidad. Elena hizo sus rondas habituales, revisó a cada paciente internado, ajustó medicamentos según fuera necesario y atendió a 3 nuevos pacientes que llegaron a urgencias. Un hombre mayor con crisis hipertensiva, una mujer joven con una infección respiratoria y un adolescente que había sufrido una caída de su bicicleta. A las 11:30 p.m., Elena estaba en la estación de enfermeras completando las notas médicas del turno cuando llegó una ambulancia con un paciente en estado crítico. Era un hombre de aproximadamente 45 años que había sufrido un infarto agudo al miocardio. Elena inmediatamente tomó control de la situación, coordinando con el equipo de enfermería para estabilizar al paciente. «Necesito un electrocardiograma inmediato», ordenó Elena mientras examinaba al paciente. «Preparen trombolíticos y avisen a cardiología que vamos a necesitar consulta urgente». La enfermera jefa Rosa Herrera, quien había trabajado con Elena en numerosas ocasiones, notó la concentración y profesionalismo característicos de la doctora.
Elena tenía una calma especial en las emergencias, recordaría Rosa años después. Mientras otros se ponían nerviosos, ella se volvía más centrada y eficiente. El paciente del infarto fue estabilizado exitosamente y trasladado a la unidad de cuidados intensivos alrededor de la 1 a.m. Elena completó toda la documentación médica correspondiente y realizó las llamadas necesarias para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Fue entonces cuando decidió hacer una última ronda por los pacientes internados antes de tomar un breve descanso. Esta decisión, aparentemente rutinaria, sería la última vez que alguien vería a la doctora Elena Vargas con vida. Elena comenzó su ronda en la cama 12 con el señor Ramírez, quien dormía tranquilamente. Revisó sus signos vitales, ajustó su oxígeno y anotó las observaciones en su expediente. Continuó con la señora López, quien se quejaba de que el dolor abdominal había empeorado. Elena la examinó cuidadosamente y decidió solicitar una consulta quirúrgica para primera hora de la mañana. La enfermera Rosa vio a Elena dirigirse hacia la cama 15, donde estaba internado el paciente joven con síntomas neurológicos. Era aproximadamente la 1:45 a.m. cuando Elena se acercó a esta cama, ubicada en una esquina del pabellón, parcialmente oculta por un biombo que proporcionaba mayor privacidad. «Doctora», la había llamado Rosa desde la estación de enfermeras, «¿necesita algo para el paciente de la cama 15? Elena había levantado la mano en señal de que estaba bien y había desaparecido detrás del biombo. Esa fue la última vez que Rosa o cualquier otra persona vio a la doctora Elena Vargas. Aproximadamente 30 minutos después, Rosa se dio cuenta de que Elena no había regresado de su ronda. Inicialmente no se preocupó, asumiendo que la doctora había ido al baño o había salido a tomar aire fresco, algo que ocasionalmente hacían los médicos durante las guardias nocturnas largas. Pero cuando llegaron las 2:30 a.m. y Elena seguía sin aparecer, Rosa comenzó a inquietarse. Elena era excepcionalmente responsable y nunca se ausentaba por periodos prolongados sin avisar, especialmente cuando tenía pacientes bajo su cuidado. Rosa se dirigió hacia la cama 15 para buscar a Elena. Para su sorpresa, encontró la cama vacía. El paciente joven con síntomas neurológicos ya no estaba ahí, y no había rastro de Elena tampoco. «¿Dónde está el paciente de la cama 15?» le preguntó Rosa a la enfermera María González, quien estaba trabajando en el otro extremo del pabellón. «¿Cuál paciente?», respondió María confundida. «La cama 15 ha estado vacía toda la noche». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba segura de que había habido un paciente en esa cama. El doctor Martínez se lo había reportado específicamente a Elena durante el cambio de turno. Ella misma había visto a Elena dirigirse hacia esa cama, pero ahora María insistía en que la cama había estado vacía. Inmediatamente, Rosa comenzó a buscar a Elena por todo el hospital. Revisó el cuarto de descanso de médicos, los baños, la cafetería e incluso salió al estacionamiento pensando que tal vez Elena había ido a su carro por algo. No había rastro de ella en ningún lugar. A las 3:00 a.m., Rosa llamó al doctor Sergio Mendoza, el jefe del Servicio de Medicina Interna, para reportar la desaparición de Elena. El doctor Mendoza llegó al hospital 30 minutos después y inmediatamente organizó una búsqueda exhaustiva de todas las instalaciones. «Esto es imposible», decía el doctor Mendoza mientras revisaban por tercera vez el área donde Elena había sido vista por última vez. «Elena no es el tipo de persona que abandona su puesto. Algo grave debe haber pasado». La búsqueda se extendió hasta el amanecer sin resultados. Las cámaras de seguridad del hospital, un sistema rudimentario instalado apenas el año anterior, no habían capturado ninguna imagen útil de Elena después de las 1:45 a.m.
Las cámaras en las salidas principales del hospital no mostraban a Elena saliendo del edificio. A las 6:00 a.m., los padres de Elena fueron contactados. Don Roberto y doña Carmen llegaron al hospital en estado de pánico, sin poder comprender cómo su hija había simplemente desaparecido de su lugar de trabajo. Elena nunca haría esto, insistía doña Carmen mientras lloraba en brazos de su esposo. Ella ama su trabajo, ama a sus pacientes. Algo terrible le pasó, estoy segura. El doctor Mendoza revisó meticulosamente todos los reportes de la noche anterior. Confirmó que efectivamente había habido un paciente en la cama 15, un hombre joven, identificado como Luis Alberto Santana, de 24 años, quien había llegado esa tarde con síntomas que incluían dolores de cabeza severos, confusión y episodios de pérdida de conciencia. Sin embargo, cuando intentaron rastrear a Luis Alberto Santana, descubrieron que la dirección proporcionada en su registro no existía y el número de teléfono que había dado estaba desconectado. Más perturbador aún, no había registro de que hubiera sido dado de alta oficialmente del hospital. La policía de Guadalajara fue notificada a las 8:00 a.m. El detective inspector Carlos Aguirre llegó al hospital para comenzar la investigación oficial. Era un hombre experimentado de 45 años que había trabajado en casos de personas desaparecidas durante más de una década. «Necesito hablar con cada persona que estuvo en contacto con la doctora Vargas anoche», les dijo el detective Aguirre al personal del hospital. «Quiero una cronología exacta de todos sus movimientos desde que llegó hasta que desapareció». Las entrevistas revelaron información contradictoria y confusa. Mientras Rosa Herrera insistía en que había visto a Elena dirigirse hacia la cama 15, donde estaba el paciente Luis Alberto Santana, otros miembros del personal no recordaban haber visto a este paciente en absoluto. El doctor Martínez, quien había estado de guardia antes que Elena, confirmó que había reportado al paciente de la cama 15 durante el cambio de turno. «Era un caso interesante», le dijo al detective. «Síntomas neurológicos atípicos en un hombre joven. Le dije a Elena que era prioritario determinar si podría ser una encefalitis o algún tipo de envenenamiento». Sin embargo, cuando el detective Aguirre solicitó ver el expediente médico de Luis Alberto Santana, descubrió que el archivo había desaparecido. No había registro electrónico ni físico del paciente en el sistema del hospital. «Esto es muy extraño», observó el detective Aguirre. «Tenemos testimonios de que este paciente existía, pero no hay documentación que lo respalde. Y ahora tanto el paciente como la doctora han desaparecido». La investigación se complicó aún más cuando el detective intentó revisar las cámaras de seguridad del hospital. Descubrió que la grabación de las cámaras entre las 1:30 a.m. y las 13:00 a.m. había sido inexplicablemente corrompida. Los técnicos del hospital no pudieron explicar cómo había ocurrido esta falla técnica. Durante los siguientes días, la búsqueda de Elena se intensificó. La policía revisó su apartamento, entrevistó a sus amigos y familiares y rastreó sus actividades financieras. No encontraron evidencia de que Elena hubiera planeado desaparecer voluntariamente. Su ropa, documentos personales y ahorros permanecían intactos en su apartamento. El carro de Elena, un Nissan Tsuru blanco de 1995, fue encontrado en el estacionamiento del hospital exactamente donde lo había dejado. Las llaves estaban en el bolsillo de su bata, que había sido encontrada en su casillero en el vestidor de médicos. La comunidad médica de Guadalajara estaba conmocionada por la desaparición de Elena. Era querida y respetada por colegas de todos los niveles, desde estudiantes de medicina hasta médicos veteranos. Nadie podía imaginar por qué alguien querría hacerle daño. «Elena era una de nuestras mejores doctoras», declaró el doctor Antonio Hernández, director del Hospital Civil,
en una conferencia de prensa una semana después de la desaparición. Era dedicada, competente y profundamente comprometida con el bienestar de sus pacientes. Su desaparición es una pérdida devastadora para nuestra institución y para la medicina en Guadalajara. Los medios de comunicación local cubrieron extensamente el caso. La fotografía de Elena, tomada durante su graduación de la universidad, apareció en periódicos y noticieros televisivos por toda la región. La imagen mostraba a una mujer joven con una sonrisa confiada, ojos inteligentes detrás de sus lentes dorados, y la expresión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. A medida que pasaban las semanas sin nuevas pistas, la investigación comenzó a explorar teorías más especulativas. Algunos investigadores sugirieron que Elena podría haber sido víctima de un secuestro relacionado con el narcotráfico, que era un problema creciente en Guadalajara durante finales de los años 90. Otros consideraron la posibilidad de que Elena hubiera descubierto algo comprometedor en el hospital y hubiera sido silenciada para evitar que revelara información peligrosa. Esta teoría ganó credibilidad cuando se descubrió que el Hospital Civil había estado bajo investigación por irregularidades financieras durante el período anterior a la desaparición de Elena. Sin embargo, la teoría más persistente se centraba en el misterioso paciente Luis Alberto Santana. El hecho de que tanto él como Elena hubieran desaparecido la misma noche no podía ser una coincidencia. Pero, sin documentación médica o registros oficiales de su existencia, era imposible investigar quién era realmente o por qué había estado en el hospital. El detective Aguirre trabajó incansablemente en el caso durante meses. Entrevistó a cientos de personas, siguió docenas de pistas y revisó miles de documentos, pero cada línea de investigación eventualmente se desvanecía sin resultados concretos. Es como si la doctora Vargas hubiera simplemente desaparecido del mundo, le confió el detective a su supervisor después de 6 meses de investigación. Tenemos testimonios de que estuvo en el hospital esa noche, pero después de las 1:45 a.m. es como si nunca hubiera existido. La familia de Elena nunca perdió la esperanza de encontrarla viva. Don Roberto contrató investigadores privados, ofreció recompensas por información y mantuvo contacto regular con la policía. Doña Carmen visitaba el Hospital Civil semanalmente, hablando con el personal y manteniendo viva la memoria de su hija. «Sé que Elena está viva en algún lugar», insistía doña Carmen durante las entrevistas con los medios. «Una madre siente estas cosas. Mi hija está viva y algún día regresará a casa». El caso de la doctora Elena Vargas se convirtió en uno de los misterios más famosos de Guadalajara. Durante años, ocasionalmente surgían reportes de avistamientos. Alguien creía haber visto a Elena trabajando en una clínica rural o viviendo bajo otra identidad en otra ciudad. Pero todas estas pistas resultaban ser falsas alarmas. El Hospital Civil instaló una placa conmemorativa en honor a Elena en el vestíbulo principal, reconociendo su dedicación y servicio. La placa incluía una fotografía de Elena y las palabras «Doctora Elena Vargas Moreno. Su dedicación a la medicina y su compasión por los pacientes nunca serán olvidadas». Con el paso de los años, el personal del hospital cambió. Nuevos médicos y enfermeras llegaron y muchos de quienes habían trabajado con Elena se jubilaron o se trasladaron a otras instituciones. La historia de la doctora desaparecida se convirtió en una leyenda urbana que los empleados veteranos contaban a los nuevos, una historia que parecía demasiado extraña para ser verdad. Pero Rosa Herrera, quien siguió trabajando como enfermera jefa en el Hospital Civil, nunca olvidó esa noche. «Cada vez que paso por donde estaba la cama 15, solía decir, recuerdo a Elena caminando hacia allá y desapareciendo para siempre. Sé que algo terrible pasó esa noche, pero nunca entendimos qué». Para 2010,
12 años después de la desaparición de Elena, el caso oficialmente se había vuelto frío. El detective Aguirre se había jubilado y el expediente de Elena había sido archivado junto con otros casos sin resolver. Ocasionalmente, un nuevo detective revisaría el caso, pero sin nuevas evidencias o testimonios había poco que hacer. Don Roberto y doña Carmen habían envejecido considerablemente durante esos años de búsqueda incansable. Don Roberto desarrolló problemas cardíacos que sus médicos atribuían parcialmente al estrés crónico de no saber qué había pasado con su hija. Doña Carmen sufría de depresión y ansiedad, pero se negaba a tomar medicamentos porque temía que la afectaran mentalmente y la hicieran menos capaz de reconocer a Elena si algún día regresaba. Nadie en la familia Vargas o en el Hospital Civil podría haber imaginado que en 2013, 15 años después de esa noche fatídica, un paciente internado en el mismo hospital revelaría la verdad sobre lo que realmente había pasado con la doctora Elena Vargas Moreno. Los primeros años después de la desaparición de la doctora Elena Vargas estuvieron marcados por una intensa actividad investigativa que gradualmente se fue desvaneciendo conforme las pistas se agotaban y surgían nuevos casos que demandaban la atención de las autoridades. Sin embargo, para la familia Vargas y para algunos miembros del personal del Hospital Civil, la búsqueda de respuestas nunca cesó. En 1999, un año después de la desaparición, el detective Carlos Aguirre había desarrollado 3 teorías principales sobre lo que podría haber pasado con Elena. La primera, y la que consideraba más probable, era que Elena había sido víctima de un secuestro que había salido mal. Guadalajara en los años 90 estaba experimentando un aumento en la criminalidad organizada y los secuestros de profesionales exitosos se habían vuelto más comunes. Los médicos son blancos atractivos para los secuestradores, explicaba el detective Aguirre en sus reportes. Tienen ingresos estables, familias que pueden pagar rescates y horarios predecibles. Alguien pudo haber estado observando a la doctora Vargas durante semanas antes de actuar. Esta teoría se veía respaldada por el hecho de que Elena había desaparecido completamente, sin dejar rastro alguno. Los secuestradores profesionales tenían la experiencia y los recursos necesarios para hacer desaparecer a una persona sin evidencia física. Sin embargo, la teoría tenía una falla significativa. Nunca se había hecho ninguna demanda de rescate. La segunda teoría del detective Aguirre se centraba en la posibilidad de que Elena hubiera descubierto algún tipo de corrupción o actividad ilegal en el Hospital Civil. Durante 1998, el hospital había estado bajo investigación por irregularidades en la compra de medicamentos y equipos médicos. Algunos funcionarios sospechaban que había un esquema de soborno que involucraba a proveedores externos y personal administrativo del hospital. Es posible que la doctora Vargas hubiera descubierto algo comprometedor, sugería Aguirre. Si alguien se sintió amenazado por lo que ella sabía, podrían haber tomado medidas drásticas para silenciarla. Esta teoría ganó credibilidad cuando se descubrió que Elena había estado haciendo preguntas sobre discrepancias en el inventario de medicamentos controlados durante las semanas anteriores a su desaparición. La enfermera Rosa Herrera recordaba que Elena había mencionado notar que faltaban morfina y otros analgésicos opioides del almacén de farmacia. Elena era muy observadora, recordaba Rosa. Si veía algo que no estaba bien, no se quedaba callada. Era muy ética en todo lo que hacía. La tercera teoría era la más perturbadora y la más difícil de investigar. La posibilidad de que Elena hubiera sido víctima del misterioso paciente Luis Alberto Santana. El hecho de que tanto Elena como este paciente hubieran desaparecido la misma noche
No podía ser coincidencia, pero sin ningún registro oficial de su existencia era imposible determinar quién era realmente o cuáles eran sus intenciones. Este paciente fantasma es la clave de todo, insistía el detective Aguirre, pero es como si nunca hubiera existido. No tenemos fotografías, huellas digitales, ni siquiera una descripción física detallada. Durante 2000 y 2001, la investigación se amplió para incluir búsquedas en hospitales y clínicas de otros estados. Se consideró la posibilidad de que Elena hubiera sido trasladada fuera de Jalisco, posiblemente para ser forzada a trabajar en una clínica clandestina operada por narcotraficantes. Esta línea de investigación surgió cuando se descubrió que algunos cárteles de drogas habían comenzado a secuestrar médicos para que proporcionaran atención médica a miembros heridos de sus organizaciones. Los médicos secuestrados eran mantenidos en instalaciones ocultas y forzados a trabajar bajo amenaza de muerte. El detective Aguirre coordinó con autoridades federales para investigar esta posibilidad. Se realizaron redadas en varias propiedades sospechosas en Jalisco, Michoacán y Nayarit, pero ninguna de estas operaciones reveló evidencia relacionada con Elena. Encontramos 2 clínicas clandestinas durante estas redadas, reportó Aguirre. Una tenía un médico secuestrado de Morelia y la otra tenía una enfermera que había sido forzada a trabajar ahí, pero no había rastro de la doctora Vargas. Mientras tanto, la familia de Elena había desarrollado sus propios métodos de búsqueda. Don Roberto había contratado a 3 investigadores privados diferentes a lo largo de los años, cada uno con especialidades distintas. El primero se enfocó en seguir pistas relacionadas con el crimen organizado. El segundo investigó la posibilidad de que Elena hubiera sido traficada fuera del país. El tercero exploró la teoría de que Elena podría haber perdido la memoria en un accidente y estar viviendo bajo otra identidad. Doña Carmen había desarrollado una red de contactos impresionante a través de su participación en grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Se había vuelto experta en navegar el sistema legal mexicano y conocía personalmente a docenas de otras familias que enfrentaban situaciones similares. Aprendí que en México hay miles de familias como la nuestra, explicaba doña Carmen durante una entrevista en 2002. Personas que simplemente desaparecen y nunca vuelven a ser vistas. Es una epidemia silenciosa que las autoridades no quieren reconocer completamente. A través de su red de contactos, doña Carmen había recibido cientos de reportes de posibles avistamientos de Elena. La mayoría resultaban ser casos de identidad equivocada, pero algunos requerían investigación seria. En 2003, una mujer en Puerto Vallarta reportó haber visto a Elena trabajando en una clínica privada cerca de la zona hotelera. Don Roberto inmediatamente viajó a Puerto Vallarta para investigar personalmente. La mujer que había sido vista trabajando en la clínica tenía una edad y descripción física similar a Elena, pero cuando don Roberto finalmente la conoció, era obvio que no era su hija. Cada falsa alarma era devastadora, confesaba don Roberto años después. Por un momento te llenas de esperanza y luego esa esperanza se estrella contra la realidad. Pero nunca podíamos ignorar ninguna posibilidad, por remota que fuera. En 2004, 6 años después de la desaparición, surgió una nueva línea de investigación cuando un ex empleado del Hospital Civil contactó al detective Aguirre con información que había mantenido en secreto durante años. El hombre, que había trabajado como técnico en mantenimiento, afirmaba haber visto algo extraño la noche que Elena desapareció. Yo estaba en el sótano reparando una tubería cuando escuché ruidos extraños viniendo del área de almacenamiento, le dijo al detective. Eran como las 2:00 a.m. y no debería haber nadie en esa área a esa hora. Cuando fui a investigar, vi a 2 hombres cargando algo pesado envuelto en sábanas.
El técnico explicó que los hombres no eran empleados del hospital que él reconociera y que cuando lo vieron le dijeron agresivamente que se fuera y no dijera nada de lo que había visto. Intimidado, el técnico había regresado a su trabajo y nunca había reportado el incidente. Pensé que tal vez estaban robando equipos médicos, explicó el técnico. El robo de equipos era común en esos días. Nunca conecté lo que vi con la desaparición de la doctora hasta años después. Esta nueva información llevó a una búsqueda exhaustiva del sótano y las áreas de almacenamiento del Hospital Civil. Se trajeron perros entrenados para detectar restos humanos y se excavaron varias áreas donde el concreto parecía haber sido removido recientemente. Sin embargo, la búsqueda no reveló evidencia física relacionada con Elena. Durante 2005 y 2006, la investigación se había vuelto intermitente. El detective Aguirre había sido asignado a otros casos y el expediente de Elena solo se revisaba cuando surgían nuevas pistas o reportes de avistamientos. La familia continuaba presionando a las autoridades para mantener el caso activo, pero era claro que sin nuevas evidencias significativas, había poco que se pudiera hacer. Fue durante este período que doña Carmen desarrolló una rutina que mantendría durante años. Cada viernes visitaba el Hospital Civil, no solo para mantener viva la memoria de Elena entre el personal, sino también para hablar con pacientes y visitantes que pudieran tener información sobre su hija. Nunca se sabe quién podría haber visto algo importante, explicaba doña Carmen. Alguien que estuvo en el hospital esa noche podría recordar un detalle que nunca consideró importante. Mi trabajo es estar disponible para cuando esa persona esté lista para hablar. Esta persistencia de doña Carmen eventualmente daría frutos, aunque no de la manera que ella esperaba. En 2007, 9 años después de la desaparición, el Hospital Civil experimentó cambios administrativos significativos. Un nuevo director, el doctor Miguel Ramírez, había sido nombrado con el mandato de modernizar las operaciones del hospital y mejorar los protocolos de seguridad. Como parte de estos cambios, el doctor Ramírez ordenó una revisión completa de todos los casos, sin resolver que habían ocurrido en el hospital, incluyendo la desaparición de Elena. Contrató a un consultor externo especializado en seguridad hospitalaria para que evaluara los procedimientos e identificara vulnerabilidades que podrían haber contribuido al incidente. La desaparición de la doctora Vargas fue una tragedia que nunca debería haber ocurrido, declaró el doctor Ramírez durante una conferencia de prensa. Como nueva administración, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para entender qué pasó y asegurar que nunca vuelva a ocurrir algo similar. La revisión externa reveló varias deficiencias en los protocolos de seguridad del hospital durante 1998. El sistema de cámaras de seguridad era inadecuado, los controles de acceso eran limitados y no había procedimientos claros para el seguimiento de pacientes y personal durante los turnos nocturnos. Sin embargo, la revisión también reveló algo más intrigante: registros financieros que sugerían que durante 1998 el hospital había estado pagando por servicios médicos que no aparecían en los registros oficiales de pacientes. Había facturas por procedimientos quirúrgicos, medicamentos especializados y equipos médicos que no correspondían con ningún paciente documentado. Encontramos evidencia de que se estaban realizando procedimientos médicos off the books en el hospital, reportó el consultor de seguridad. Estos procedimientos habrían requerido personal médico experimentado, exactamente el tipo de expertise que tenía la doctora Vargas. Esta revelación llevó a una nueva teoría. Elena podría haber sido secuestrada específicamente por sus habilidades médicas para realizar procedimientos clandestinos. Los registros financieros sugerían
que estas actividades habían comenzado varios meses antes de la desaparición de Elena y habían continuado durante algunos años después. En 2008, 10 años después de la desaparición, se organizó una ceremonia conmemorativa en el Hospital Civil. La familia, colegas y miembros de la comunidad se reunieron para honrar la memoria de Elena y renovar el compromiso de encontrar respuestas sobre su destino. Durante la ceremonia, el detective Aguirre, quien ya estaba cerca de la jubilación, hizo una declaración pública sobre el estado de la investigación. 10 años después, el caso de la doctora Elena Vargas permanece activo en nuestros archivos, declaró. Aunque no hemos podido resolver el misterio de su desaparición, no hemos perdido la esperanza de encontrar respuestas. Nuevas técnicas de investigación y tecnologías están constantemente disponibles y seguimos comprometidos a buscar la verdad. Sin embargo, en privado, Aguirre era menos optimista. Había trabajado en cientos de casos durante su carrera y sabía que después de 10 años sin pistas sólidas, las posibilidades de resolver el caso eran mínimas. Después de tanto tiempo, si Elena está viva, probablemente está siendo mantenida en condiciones que la hacen imposible de encontrar, le confió a su supervisor. Y si está muerta, su cuerpo fue dispuesto de una manera que hace su descubrimiento muy improbable. Durante 2009 y 2010, la investigación del caso de Elena se había vuelto prácticamente dormante. Ocasionalmente surgían reportes de avistamientos que requerían seguimiento, pero ninguno había resultado en información útil. El detective Aguirre se jubiló en 2010, pasando el expediente a un detective más joven, que tenía docenas de otros casos activos que demandaban su atención. Para la familia Vargas, estos fueron años especialmente difíciles. Don Roberto había sufrido 2 infartos cardíacos y sus médicos le habían dicho claramente que el estrés crónico estaba afectando seriamente su salud. Doña Carmen había desarrollado artritis severa, pero se negaba a reducir sus actividades de búsqueda. Mi cuerpo puede estar envejeciendo, decía doña Carmen, pero mi determinación de encontrar a Elena es más fuerte que nunca. No voy a darme por vencida mientras tenga aliento en mi cuerpo. En 2011, 13 años después de la desaparición, la historia de Elena fue featured en un programa nacional de televisión sobre casos sin resolver. El programa generó cientos de llamadas y emails de espectadores que creían tener información sobre el caso. La mayoría de estas comunicaciones resultaron ser pistas falsas o teorías especulativas, pero algunas requerían investigación seria. Una mujer en Tijuana reportó haber conocido a una doctora que coincidía con la descripción de Elena y que parecía estar viviendo bajo identidad falsa. Otra persona en Ciudad de México afirmaba haber visto a Elena trabajando en una clínica que atendía principalmente a pacientes sin documentación legal. Cada una de estas pistas fue investigada meticulosamente, pero ninguna resultó en información concreta sobre el paradero de Elena. Sin embargo, el programa de televisión había logrado mantener el caso en la mente del público y había generado renovado interés mediático en la historia. En 2012, 14 años después de la desaparición, ocurrió un evento que parecía prometedor inicialmente, pero que eventualmente se convertiría en otra decepción. Una mujer que había estado en coma durante varios años debido a un accidente automovilístico despertó en un hospital de Monterrey y comenzó a hablar sobre una doctora que había desaparecido. Los detalles que proporcionaba la mujer eran sorprendentemente específicos. Mencionaba el Hospital Civil de Guadalajara, una doctora joven con lentes y eventos que parecían corresponder con la noche de la desaparición de Elena. La familia Vargas viajó inmediatamente a Monterrey para hablar con la mujer. Sin embargo,
Después de una evaluación médica más completa, se determinó que la mujer había sufrido daño cerebral significativo durante su accidente, y sus recuerdos eran una mezcla confusa de eventos reales y información que había escuchado de programas de televisión y conversaciones de hospital durante sus periodos de semiconciencia. Fue devastador, recordaba don Roberto. Por unos días pensamos que finalmente íbamos a obtener respuestas reales, pero resultó ser otra esperanza falsa. A principios de 2013, 15 años después de la desaparición de Elena, el caso parecía más frío que nunca. La familia Vargas había envejecido considerablemente. Los investigadores originales se habían jubilado, y la mayoría del personal del Hospital Civil que había conocido a Elena ya no trabajaba allí. Doña Carmen continuaba con sus visitas semanales al hospital, pero ahora necesitaba ayuda para caminar debido a su artritis. Don Roberto había sido hospitalizado 3 veces en el último año debido a complicaciones cardíacas relacionadas con el estrés. Fue en este contexto, cuando parecía que el misterio de la doctora Elena Vargas nunca sería resuelto, que un paciente llegó al Hospital Civil con una confesión que cambiaría todo lo que se sabía sobre aquella noche fatídica de octubre de 1998. El 18 de marzo de 2013, un lunes por la tarde, llegó al Hospital Civil de Guadalajara un paciente que cambiaría para siempre la historia de la doctora Elena Vargas. El hombre, de aproximadamente 39 años, había sido trasladado desde una clínica privada en estado crítico debido a una falla hepática severa causada por años de abuso de alcohol y drogas. Su nombre, según los documentos que lo acompañaban, era Luis Alberto Santana Méndez. La enfermera jefa Rosa Herrera, quien después de 15 años seguía trabajando en el mismo pabellón donde Elena había desaparecido, sintió un escalofrío cuando escuchó el nombre. Aunque había envejecido y la rutina hospitalaria había difuminado muchos recuerdos, el nombre Luis Alberto Santana permanecía grabado en su mente como una cicatriz que nunca había sanado completamente. «Doctor Morales», le dijo Rosa al médico de guardia, «necesito hablar con usted sobre este paciente. Hay algo que debe saber sobre ese nombre». El doctor Fernando Morales era un médico joven que había comenzado a trabajar en el Hospital Civil apenas 2 años atrás. Como la mayoría del personal nuevo, conocía la historia de la doctora Elena Vargas solo como una leyenda urbana que los empleados veteranos ocasionalmente mencionaban. Nunca había considerado que pudiera tener relevancia práctica para su trabajo. «¿Qué pasa con el paciente?», preguntó el doctor Morales mientras revisaba el expediente médico. Rosa le explicó rápidamente la conexión entre el nombre Luis Alberto Santana y la desaparición de Elena 15 años atrás. El doctor Morales inicialmente mostró escepticismo. Después de tantos años, parecía improbable que fuera la misma persona. Sin embargo, Rosa insistió en que se contactara a las autoridades. «Puede ser una coincidencia», admitió Rosa, «pero después de 15 años preguntándome qué pasó con Elena, no puedo ignorar esto. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que este hombre tenga respuestas, tenemos que investigarlo». El doctor Morales accedió a contactar a la policía, y dentro de 2 horas, el detective inspector Miguel Sánchez había llegado al hospital. Sánchez había heredado el expediente de Elena cuando su predecesor se jubiló, y aunque el caso se había vuelto inactivo, mantenía familiaridad con los detalles básicos. El estado del paciente era crítico. Los médicos estimaban que le quedaban quizás días, posiblemente horas de vida. Su hígado estaba completamente comprometido y su cuerpo estaba experimentando falla sistémica múltiple. Estaba consciente, pero débil, y los períodos de lucidez se alternaban con episodios de confusión causados por la acumulación de toxinas en su sangre.
Señor Santana, le dijo el detective Sánchez, acercándose a la cama del paciente, soy detective de la policía de Guadalajara. Necesito hacerle algunas preguntas sobre eventos que podrían haber ocurrido en este hospital hace 15 años. Luis Alberto abrió los ojos lentamente. Su piel tenía el color amarillento característico de la falla hepática y su respiración era laboriosa. Pero cuando escuchó la palabra policía, algo cambió en su expresión. Por primera vez desde su llegada al hospital, parecía completamente alerta. 15 años, murmuró Luis Alberto con voz ronca. ¿Es sobre la doctora? El detective Sánchez sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué doctora, señor Santana? Luis Alberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas corriendo por sus mejillas. La doctora Elena Vargas, susurró. He estado cargando con esto durante 15 años. Sabía que eventualmente tendría que confesar, pero nunca tuve el valor. Ahora que me estoy muriendo, no puedo llevarme este secreto a la tumba. El detective Sánchez inmediatamente llamó a refuerzos y solicitó equipos de grabación para documentar oficialmente la confesión. También contactó a la familia Vargas, aunque inicialmente no les dijo por qué los necesitaba en el hospital urgentemente. Durante las siguientes 2 horas, mientras los médicos luchaban por mantener estable a Luis Alberto, él comenzó a contar la historia completa de lo que había pasado la noche del 23 de octubre de 1998. No era paciente del hospital, comenzó Luis Alberto, su voz apenas audible por encima del sonido de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Estaba allí como parte de una operación criminal. Mi trabajo era identificar y evaluar al personal médico para un grupo que secuestraba doctores y enfermeras. El detective Sánchez grababa cada palabra mientras Rosa Herrera, quien había insistido en estar presente, lloraba silenciosamente en una esquina de la habitación. Luis Alberto explicó que durante los años 90, varios grupos criminales habían desarrollado un negocio lucrativo secuestrando profesionales médicos para operar clínicas clandestinas. Estas clínicas atendían a miembros heridos del crimen organizado. Realizaban cirugías plásticas para alterar identidades y ocasionalmente llevaban a cabo procedimientos médicos ilegales como trasplantes de órganos en el mercado negro. Mi trabajo era infiltrarme en hospitales fingiendo ser paciente, confesó Luis Alberto. Estudiaba a los médicos, identificaba a aquellos que tenían las habilidades que necesitábamos y evaluaba cuáles serían más fáciles de secuestrar sin causar demasiada atención. Durante las semanas previas a la desaparición de Elena, Luis Alberto había estado observando el hospital civil, familiarizándose con los horarios, protocolos de seguridad y personal médico. Elena había llamado su atención no solo por sus habilidades médicas excepcionales, sino también por su rutina predecible y su tendencia a trabajar guardias nocturnas cuando había menos personal en el hospital. La había estado observando durante 3 semanas, continuó Luis Alberto. Sabía sus horarios, conocía sus rutas por el hospital, entendía sus patrones de trabajo. Era perfecta para lo que necesitábamos. Joven, talentosa, sin familia propia que complicara las cosas. La noche del 22 de octubre, Luis Alberto se había registrado como paciente usando documentos falsos y presentando síntomas neurológicos que requerían observación nocturna. Su plan era esperar hasta que Elena estuviera sola durante sus rondas, sedarla con medicamentos que había traído consigo y sacarla del hospital con la ayuda de cómplices que esperaban afuera. Todo estaba planeado perfectamente, murmuró Luis Alberto, su voz volviéndose más débil conforme continuaba su confesión. Mis socios estaban esperando en una ambulancia falsa en el estacionamiento. Teníamos una ruta de escape planificada y un lugar seguro
donde mantenerla hasta que pudiera ser trasladada a la clínica principal. Cuando Elena se acercó a su cama alrededor de las 1:45 am para hacer su ronda médica, Luis Alberto había fingido estar semiconsciente. Elena, siguiendo sus protocolos médicos habituales, se había inclinado para examinar su estado neurológico, revisando sus pupilas con una pequeña linterna médica. Cuando se inclinó sobre mí, continuó Luis Alberto, tenía una jeringa preparada con suficiente sedante para noquearla sin causarle daño permanente. El plan era inyectarla, esperar a que perdiera la conciencia y luego llamar a mis socios para que la sacaran del hospital en una camilla, como si fuera un traslado médico de emergencia. Pero algo había salido terriblemente mal. Cuando la inyecté, Luis Alberto hizo una pausa, luchando tanto con su estado físico deteriorado como con el peso emocional de sus palabras. Ella no reaccionó como esperábamos. En lugar de simplemente perder la conciencia, comenzó a convulsionar violentamente. El detective Sánchez se inclinó hacia adelante. ¿Convulsionar? ¿Qué quiere decir? Luis Alberto explicó que Elena había tenido una reacción alérgica severa e inesperada al sedante que había usado. En lugar de quedar inconsciente pacíficamente, había comenzado a tener convulsiones violentas, espuma en la boca y dificultad respiratoria severa. Entré en pánico, confesó Luis Alberto. No sabía qué hacer. Ella estaba muriendo frente a mis ojos y yo no tenía el conocimiento médico para ayudarla. Grité pidiendo ayuda, pero luego me di cuenta de que si venían otros médicos, tendría que explicar por qué tenía una jeringa en la mano y por qué la doctora estaba convulsionando. En su pánico y desesperación, Luis Alberto había tomado una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. En lugar de buscar ayuda médica para Elena, había llamado a sus cómplices y les había dicho que ejecutaran el plan de escape inmediatamente. La cargamos en la camilla mientras todavía estaba convulsionando, murmuró Luis Alberto, su voz quebrándose. Pensé que tal vez podríamos llevarla a nuestra clínica y que alguien allá podría ayudarla. Pero para cuando llegamos... Luis Alberto no pudo terminar la frase. El detective Sánchez esperó pacientemente, mientras el hombre moribundo reunía fuerzas para continuar. Para cuando llegamos a la clínica, había muerto. Finalmente susurró. La reacción alérgica había causado un paro cardíaco. Había matado accidentalmente a la persona que supuestamente íbamos a secuestrar. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido constante de las máquinas médicas. Rosa Herrera lloraba abiertamente, y el detective Sánchez tuvo que tomar un momento para procesar completamente lo que había escuchado. ¿Qué hicieron con el cuerpo de la doctora Vargas?, preguntó finalmente el detective. Luis Alberto cerró los ojos, claramente agotado por el esfuerzo de su confesión. La cremamos, susurró. Teníamos contactos en un crematorio que hacía trabajos sin hacer preguntas. Sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Chapala. Deritin, el detective Sánchez continuó con sus preguntas, obteniendo detalles sobre la organización criminal, los nombres de los cómplices y la ubicación de la clínica clandestina donde había muerto Elena. Luis Alberto proporcionó toda la información que recordaba, aparentemente aliviado de finalmente poder liberar la carga que había llevado durante 15 años. ¿Por qué decidió confesar ahora?, preguntó el detective. Porque me estoy muriendo, respondió Luis Alberto simplemente, y porque durante 15 años no ha pasado un solo día sin que vea su cara. Era inocente, solo estaba haciendo su trabajo, tratando de cuidar pacientes. No merecía morir por mi codicia y estupidez. Luis Alberto también reveló que después de la muerte accidental de Elena, la organización criminal se había desintegrado.
El líder del grupo había sido arrestado por cargos no relacionados varios meses después, y los demás miembros se habían dispersado. Luis Alberto había huido a Estados Unidos, donde había vivido bajo identidades falsas durante años antes de regresar finalmente a México. Traté de olvidar lo que había pasado, explicó, pero nunca pude. El alcohol y las drogas me ayudaban a no pensar en ello durante unas horas, pero siempre regresaba. Destruyó mi vida, pero sabía que no era nada comparado con lo que le había hecho a su familia. Cuando don Roberto y doña Carmen llegaron al hospital, el detective Sánchez les explicó cuidadosamente la situación antes de permitirles ver a Luis Alberto. La pareja, ahora en sus 70 años y visiblemente envejecida por 15 años de búsqueda incansable, escuchó la confesión con una mezcla de devastación y alivio. «Por fin sabemos qué pasó con nuestra Elena», murmuró doña Carmen mientras lloraba en brazos de su esposo. «Por fin podemos dejar de preguntarnos». Don Roberto, aunque destruido por la confirmación de que su hija había muerto, también expresó una extraña sensación de paz. «Durante 15 años hemos vivido con la esperanza de que estuviera viva en algún lugar, pero también con el temor de que hubiera sufrido horriblemente. Saber que murió rápidamente, sin sufrir durante años, es una pequeña consolación». Luis Alberto pidió hablar directamente con los padres de Elena. Cuando se encontraron cara a cara con el hombre que había matado a su hija, la confrontación fue intensamente emocional. «No espero su perdón», les dijo Luis Alberto con lágrimas en los ojos. «Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepan que Elena era una doctora extraordinaria. En los pocos minutos que interactué con ella, pude ver su dedicación y compasión. El mundo perdió a una persona especial por mi culpa». Doña Carmen, sorprendentemente, tomó la mano de Luis Alberto. «Gracias por finalmente decirnos la verdad», le dijo. «Elena habría querido que buscaras ayuda para tus problemas en lugar de destruir tu vida con culpa. Ella siempre creyó en dar a las personas una segunda oportunidad». Luis Alberto Santana murió 2 días después, el 20 de marzo de 2013. Sus últimas palabras fueron una disculpa adicional dirigida a la memoria de Elena y a su familia. La investigación que siguió a su confesión confirmó muchos de los detalles que había proporcionado. Las autoridades localizaron el crematorio que había sido utilizado. Encontraron registros que correspondían con las fechas mencionadas por Luis Alberto y arrestaron a 2 exmiembros de la organización criminal que aún vivían en el área de Guadalajara. La clínica clandestina donde había muerto Elena había sido cerrada años atrás, pero los investigadores encontraron evidencia que corroboraba la historia de Luis Alberto. También descubrieron que la organización había sido responsable del secuestro de al menos otros 4 profesionales médicos durante los años 90, aunque Elena había sido la única víctima fatal. El caso oficialmente se cerró el 15 de abril de 2013, 15 años y 5 meses después de la desaparición de Elena. El detective Sánchez organizó una conferencia de prensa donde se anunciaron los resultados de la investigación final. Después de 15 años de búsqueda incansable, finalmente podemos proporcionar respuestas a la familia Vargas y a la comunidad sobre el destino de la doctora Elena Vargas, declaró el detective. Aunque las circunstancias de su muerte son trágicas, esperamos que conocer la verdad proporcione algo de paz a quienes la amaban. La familia Vargas organizó un servicio memorial para Elena en la Catedral de Guadalajara el 23 de octubre de 2013, exactamente 15 años después de su desaparición. Cientos de personas asistieron, incluyendo colegas médicos, personal del Hospital Civil, pacientes que Elena había tratado
y miembros de la comunidad que habían seguido su historia durante años. Durante el servicio, el doctor Miguel Ramírez, director del Hospital Civil, anunció que el hospital había establecido una beca anual en honor a Elena para apoyar a estudiantes de medicina de bajos recursos que demostraran el mismo tipo de dedicación y compasión que había caracterizado la carrera de Elena. La doctora Elena Vargas representaba todo lo mejor de la profesión médica, declaró el doctor Ramírez durante su discurso. Su memoria vivirá no solo en nuestros corazones, sino en las vidas de los futuros médicos que serán inspirados por su ejemplo. Don Roberto y doña Carmen, aunque devastados por la confirmación de la muerte de su hija, expresaron gratitud por finalmente tener respuestas y poder honrar apropiadamente su memoria. Elena siempre quiso ayudar a las personas, dijo doña Carmen durante el servicio memorial. Incluso en muerte, su historia ha ayudado a resolver otros casos y ha llevado a mejoras en la seguridad hospitalaria que protegerán a otros médicos. Eso es exactamente lo que ella habría querido. El Hospital Civil instaló una nueva placa conmemorativa en el vestíbulo principal, reemplazando la anterior con una que incluía las fechas de nacimiento y muerte de Elena, así como una cita de ella tomada de su tesis de medicina. La medicina no es solo una ciencia, sino un acto de amor hacia la humanidad. La historia de la doctora Elena Vargas se convirtió en un caso de estudio utilizado en hospitales por todo México para mejorar protocolos de seguridad y entrenamiento del personal. Su muerte trágica había resultado en cambios que protegerían a incontables profesionales médicos en el futuro. Para Rosa Herrera, quien había trabajado junto a Elena y había sido testigo de sus últimos momentos conocidos, el cierre del caso proporcionó una resolución que había estado buscando durante 15 años. Finalmente puedo caminar por ese pabellón sin preguntarme qué pasó aquella noche, declaró Rosa durante una entrevista después del servicio memorial. Elena está en paz, y nosotros también podemos estar en paz sabiendo que se hizo justicia, aunque haya tomado 15 años. La historia de Elena Vargas permanece como un recordatorio tanto de la vulnerabilidad de los profesionales médicos como de la importancia de nunca abandonar la búsqueda de la verdad, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla.